Hola a todos, vamos a continuar con la lección 6b y en este primer vídeo hablaremos de la figura de Amenhotep IV. El padre de Amenhotep IV es el faraón Amenhotep III, su madre es la gran esposa real Tille, esto es de sobra conocido, pero también es usual opinar que la gran esposa real Tille no tiene ninguna relación familiar con Amenhotep III, sino que es una mujer que parte de la nobleza procedente de la ciudad de Ajmin, en el Egipto Medio. Sin embargo, un trabajo reciente publicado por Gabold sugiere que la gran esposa real Tille en realidad sería prima de Amenhotep III, reconstruyendo la genealogía inmediata de ambos de la manera que os acabo de poner en pantalla. Es decir, Mutenvía, la madre de Amenhotep III, sería hermana de Yuya, el padre de Tille, y mediante esta relación generaríamos, por tanto, esta asociación entre Amenhotep III y Tille, no como simples esposos, sino también como primos. Esto, como veremos, también tiene una serie de consecuencias. El artículo al que hago referencia lo podéis bajar del enlace que os indico en pantalla. Es un artículo que tiene su núcleo central en la reinterpretación de los análisis de ADN publicados en 2010 por un equipo dirigido por Zahi Hawass. Ese artículo ya lo referenciaré más adelante, pero sería conveniente, si os interesa el tema, tener una visión más amplia y concreta de la situación a partir de la lectura de estos textos. ¿De dónde sale Nefertiti? Es cierto que una hipótesis indicaba que Nefertiti podría ser una princesa de origen mitáneo, como otras que llegaron a tierras egipcias, durante el reinado de Amenhotep III. Sin embargo, es más que probable que Nefertiti en realidad sea una mujer de origen egipcio. De hecho, una hipótesis que se lleva barajando desde hace ya muchos años indica que Nefertiti podría ser hija de Ay, el futuro sucesor de Tutankamón. Fijémonos en esta pequeña genealogía. La gran esposa real Tille ya la hemos presentado con anterioridad. Hemos indicado que sus padres son Yuya y Tuya, cuyas imágenes aparecen en la parte inferior, en la parte superior de la pantalla. Y después veis también cómo tenemos reconocido otro hijo de esta pareja, que sería Anen, un sacerdote de Amón y astrónomo, hermano de la gran esposa real Tille. Pero se postula la posibilidad de que Ay, el futuro faraón, sea hijo de esta pareja. Tengamos en cuenta que la mujer que aparece junto a Ay, llamada Ti, es esposa de Ay, pero además fue nodriza de la gran esposa real Nefertiti, es decir, fue la mujer que le dio el pecho durante su niñez. Pero es posible que Nefertiti fuese hija de Ay, de una primera esposa, se entiende, no de Ti. ¿Por qué se llega a esta deducción? Bueno, fijémonos que Yuya utilizó el título de Idnecher, el que os acabo de poner en pantalla. Idnecher se puede traducir como padre del dios. Este es un título sacerdotal sobradamente conocido, pero en este caso se sugirió que podría indicar que sería padre político de Amenhotep III, es decir, su hija Tille está casada con Amenhotep III, de modo que él podría haber hecho uso de este título para indicar esa relación política, padre político de Amenhotep III. En el caso de Ay, vemos como él también utiliza este título. Si Ay fuera padre de Nefertiti, dado que Nefertiti estaba casada con Amenhotep IV Akenatón, Ay sería por tanto padre político de Akenatón. De hecho, el título de Idnecher, de padre del dios de Ay, parece ser muy importante en su carrera, tanto que incluso cuando Ay se convierta en un faraón, introducirá el título de Idnecher dentro
del cartucho que engloba su propio nomen. Esto evidentemente señala la importancia de dicho título y puede dar peso a esa idea de que Innechert se deba traducir aquí también como padre político, en este caso de Amenhotep IV Akenatón. Al principio de su reinado, Amenhotep IV realizó una serie de obras en Karnak. Una de ellas es la ampliación del tercer pilono de Karnak, es decir, el pilono erigido por su padre Amenhotep III, y en concreto el vestíbulo situado en el lado oeste, en la entrada de ese pilono. Partes de ese vestíbulo se pueden ver en el Museo al Aire Libre de Karnak. Por ejemplo, la imagen que tenemos en pantalla representa al faraón sin un estilo amárnico, aunque es Amenhotep IV, y en una actitud que conocemos sobradamente, el momento en el que el faraón debe asestar el golpe fatal a sus enemigos, simbolizando así la victoria del orden sobre el caos. Pero sin duda, la obra más conocida de Amenhotep IV en Karnak son los templos que erigió vinculados al culto de Atón. Podemos hablar, por ejemplo, del Gemet-Pa Iten, que es un templo que tenía grandes dimensiones, unos 130 por 200 metros de lado. Es el único de los 4 templos que conocemos de Akenatón o de Amenhotep IV, cuya posición se conoce con más exactitud. Está justo en el lado este de Karnak, pero extramuros. Y de los otros 3, que son el Rud Menu en Iten Ernehej, el Teni Menu en Iten Ernehej y el Hut Beben, de los otros 3 no sabemos cuál era su localización original. Sin embargo, tenemos algunas pistas. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la mayor parte de los talatats, esos bloques de pequeño tamaño de 52 por 26 por 24 centímetros, son bloques con un tamaño homogéneo, manejables. Bueno, pues estos bloques que proceden del Rud Menu y del Teni Menu proceden en su inmensa mayoría del 9º pilono, del material de relleno del 9º pilono y de incluso del propio Luxor, mientras que los bloques que corresponden al Gemet-Pa Iten y al Hut Benben, en cambio, proceden principalmente del relleno del 2º pilono de Karnak y también del subsuelo de la gran sala hipóstila de Karnak. Entonces esto hace pensar que mientras el Gemet-Pa Iten y el Hut Benben estarían situados en el lado este de Karnak, el Rud Menu y el Teni Menu, en cambio, los tendríamos en una posición más hacia el sur, sin poder, por supuesto, especificar su localización concreta. En el Gemet-Pa Iten la decoración parece basarse en su mayor parte en una iconografía vinculada a la celebración del festival Sed. En el Hut Benben vemos como, por ejemplo, Nefertiti cobra todo el protagonismo. Y respecto a los otros dos, como he señalado antes, bueno, se conoce muy poco sobre ellos y es también difícil especificar qué función concreta podían tener. Del Gemet-Pa Iten proceden alrededor de 40 restos de estatuas de gran tamaño, como la estatua que veis ahora en pantalla. Parece ser que en origen estas estatuas podían haberse tallado siguiendo el modelo escultórico anterior a la llamada Revolución de Amarna. En todo caso, los hallazgos que se produjeron en este sector del lado este de Karnak fueron muy llamativos porque sacaron a la luz un conjunto de estatuas con rasgos amárnicos muy marcados. Fijaros en esos ojos almendrados, en los labios carnosos, un mentón prominente, las arrugas labio-nasales y, aunque no se vea en esta imagen, la cadera del protagonista, de Akenatón, es una cadera ancha, propia de ese estilo amárnico, en el que la barriga también suele tener cierta prominencia. Como comenté antes, buena parte del material que conocemos de los templos de Atón en Karnak proceden del relleno de algunas estructuras posteriores. Por ejemplo, tenemos aquí en pantalla, a la izquierda,
la parte interior de uno de los pilonos. Esos pequeños bloques que veis son los talatat, por lo tanto son bloques de un tamaño muy inferior a los que usualmente habrían utilizado los egipcios en la construcción. Esto es algo típico de la época de Akenatón, y en líneas generales pues ya señalamos que son el segundo, el noveno pilono y el subsuelo de la sala hipóstila de Karnak las fuentes de información que tenemos para el conocimiento de esas estructuras de Akenatón. Tengamos en cuenta que no estamos hablando de pocos bloques. Por ejemplo, solo del segundo pilono de Karnak salieron más de 20.000 bloques, y me refiero solo a los bloques inscritos. Había muchos más talatats sin inscripciones, pero si hacemos referencia al noveno pilono de Karnak, que es el que vemos en primer término en la foto de la derecha, solo en ese pilono se extrajeron más de 45.000 bloques. Es decir, que hay un inmenso trabajo por realizar en cuanto a lo que se refiere a la búsqueda, ¿no?, de la iconografía que componían esos templos. Tengamos en cuenta que tenemos muchas piezas de un puzzle, pero no sabemos cuál es la imagen de ese puzzle, y por supuesto faltan muchas piezas en el mismo. Aquí, por ejemplo, tenéis la imagen de un talatat. En este caso es un talatat que parece proceder de la zona menfita. En Memphis también, bueno, la región menfita también se alzaron estructuras en época de Akenatón, y en este caso es una escena evidentemente asociada a un festival sed de Amenhotep IV. En realidad estaríamos hablando de un primer festival sed de Amenhotep IV sucedido hacia el año 2-3 de reinado. Lo curioso aquí, si os fijáis en ese recuadro que he señalado en verde, es que aparece el título de primer sacerdote de Nefer-Jeper-Urra, es decir, primer sacerdote del faraón, como si el faraón estuviese ya divinizado. El primer sacerdote es justo el personaje que sigue al faraón debajo de los rayos de Atón y debajo de su propio título, un personaje que lleva dos sandalias en la mano. Esta divinización en vida, en evidencia por dicho título, después se desvanece, dado que este tipo de inscripciones ya no las vamos a encontrar más adelante. El cambio de estilo, el estilo amárnico que tan reconocible hace esta época, parece producirse con mucha rapidez. Un buen ejemplo lo encontraríamos en la tumba del visir Ramose. Mientras que en la fotografía de la izquierda vemos al faraón Amenhotep IV acompañado de la diosa Maat, siguiendo un estilo propio de la continuidad del reinado anterior, de Amenhotep III. En cambio, en la fotografía de la derecha lo que vemos ya claramente es un estilo amárnico. Entre una imagen y otra apenas hay 3 metros de distancia en la tumba de Ramós, en la tumba 55. Sin embargo, en el tiempo puede haber pasado muy poco, no sabemos, 1 año, 2 años, pero muy poco tiempo, y sin transición vemos dos estilos completamente distintos. Fijémonos, por ejemplo, también en la evolución que adopta la figura de Atón. En realidad Atón aparece como Ra-Horajti, haciendo uso de su primer nombre didáctico, que es justo el que os he señalado en verde en la imagen de la derecha, un nombre didáctico que aquí aparece sin cartucho, y la imagen de la divinidad solar es la de una divinidad hieracocéfala con un disco solar sobre la cabeza, es decir, en estas alturas de reinado. Ahora estaríamos hablando de su fase inicial, en el año 1-2 de Amenhotep IV. En ese momento aún no existe esa figura del Atón del que emanan rayos acabados en manos. Un elemento cronológico importante se observa desde el momento en el que el nombre didáctico de Atón se incluye ya en cartuchos. La primera muestra fechada de esto que os comento se produce en el año 4, segundo mes de Shemu, según indica un texto
inscrito en una tela de lino hallada en la tumba de Tutankamón. Quiere decir esto que a partir del año 4 de reinado, el nombre de Atón va a aparecer ya en dos cartuchos, como vemos en la imagen central. Dos cartuchos que desarrollan un nombre didáctico que en realidad ya conocíamos, como hemos visto anteriormente, pero sin estar incluido en sendos cartuchos. La imagen de la derecha nos sirve también para indicar un hecho, y es que el disco que representa al Atón, es decir, cuando ya Atón abandona su forma hieracocéfala para aparecer con ese icono por todos conocido, este hecho se produce antes de que Imhotep IV cambie su propio nombre por el de Akenatón. Es justo lo que vemos en esa imagen de un grafito procedente de Abu Qua en las inmediaciones de Wadi Hammamat. Vemos el disco de Atón y justo el cartucho central, que es el que queda conservado, incluye el nombre de Imhotep Necher Geka Waset, es decir, el nombre de Amenhotep IV. El grafito, por otra parte, hay que situarlo precisamente en el año 4 de reinado, un año en el que tenemos constancia que Amenhotep IV realizó una expedición al Wadi Hammamat para conseguir piedra graubaca. El cambio de nombre de Amenhotep IV se produce al menos en el año 5, cuarto mes de Peret, día 13. Sabemos que ese cambio de nombre necesariamente se produce en el año 5, puesto que justo unas pocas semanas antes de esta fecha que os indico, un papiro sigue mostrando el nombre de Amenhotep y no el de Akenatón. Por lo tanto, ya vemos que el cambio de nombre se produce en el año 5. Y en relación a ese cambio, poco después veremos también cómo Nefertiti, su gran esposa real, transforma su nombre en Nefer-Neferu-Atón Nefertiti. Uno de los acontecimientos más importantes del reinado de Amenhotep IV, y ahora ya lo vamos a llamar Akenatón, se produce cuando decide trasladar su residencia, su capital, a una nueva ciudad que se va a llamar el Horizonte de Atón, Ajetatón, que como vemos se sitúa justo entre Menfis y Tebas. Sobre Ajetatón podéis conseguir mucha información a través del Amarna Project visitando su página web. Ajetatón queda delimitada por toda una serie de estelas, que son las que aparecen indicadas con letras en este mapa. Esas estelas son estelas fronterizas que marcan cuál debe ser el espacio máximo que debe abarcar la ciudad. Si nos fijamos, hay algunas estelas marcadas en rojo, la estela X, la estela M, podríamos incluir la estela K, son estelas que tienen fechas de la primera proclamación, es decir, del año 5, aquellas en las que observamos por primera vez el nombre de Akenatón. Aquí en pantalla os presento dos estelas, no son del año 5, tened en cuenta que con posterioridad se hicieron estelas para una nueva proclamación en el año 6 de reinado y una repetición del juramento en el 8º año de reinado. En este caso tenemos la estela U y la estela S. ¿Qué es lo que dicen estas estelas? ¿Qué tipo de juramento, de proclamación realizan según vemos ya desde las estelas del año 5? En primer lugar, el deseo que tiene Atón por poseer una ciudad construida para él. Los templos de Atón en Karnak no significaban en absoluto que el emplazamiento tebano fuera dominio de Atón. El emplazamiento tebano es un dominio del dios Amón. Entonces lo que desea Atón es tener su propia ciudad, su propio dominio en relación a esa ciudad de Ajetatón. De ese modo es como en el año 5, cuarto mes de Peret, día 13, Akenatón se desplaza, como dice el texto, con su gran carro de electro a un lugar donde no había absolutamente nada, una llanura en la que posteriormente se va a fundar la ciudad de Amarna. Esta referencia, como veremos después, es importante. En todo caso, Akenatón llega al nuevo emplazamiento y es aquí donde decidirá construir
la ciudad de Ajet Atón. El texto de las estelas dice que hará que todas las rentas que hay en el país pertenezcan al Atón, es decir, se va a focalizar mucho la figura de Atón, tal que los ingresos del país repercutan en el engrandecimiento de la figura de esta divinidad y de sus dominios. Desde el punto de vista cronológico tenemos un hecho destacable. Fijaros en la foto de abajo a la izquierda. Estos muros que veis pertenecen al pequeño templo de Atón. Y podéis ver como al fondo se ve un wadi, Abu Hasa el-Bahri, es decir, el wadi real, el wadi donde se sitúa la tumba de Akenatón, y vemos el sol emerger por ese wadi perfectamente alineado con el muro del templo, creando así el símbolo de Ajet. Acordaros que la ciudad se llama Ajet Atón, el horizonte de Atón. Pues bien, esa alineación astronómica puede observarse hoy en día los días 19 y 20 de febrero, con un azimut de 103 grados. Pero curiosamente, esta fecha, 19-20 de febrero, coincide en el siglo en el que vive Akenatón con el 4 Peret 13, es decir, coincide con el año 1335 a.C., con un pequeño error de unos pocos años arriba y abajo. Esto es muy importante porque quiere decir que esta alineación astronómica puede ser tomada como elemento de datación absoluta, aún a pesar de esa pequeña variación de años. De modo que podemos decir que el año quinto de Akenatón, que es el momento en el que se proyecta la fundación de la ciudad en 4 Peret 13, tal y como decían las estelas del año 5, en ese momento es cuando la alineación sin duda nos aportaría esa fecha de 1335 que debe corresponder al año 5 de Akenatón. Insisto, teniendo en cuenta que hay sin duda una pequeña variación de años.